quiero empezar en este momento con la palabra. Después que compartamos o reflexionemos en la palabra, quiero hacer una oración especial. Yo sé que hay mucha gente que tiene necesidad apremiante. Hay gente que está esperando algo especial. Yo sé que Dios va a obrar. Yo respeto mucho a aquellas personas que le colocan el nombre a un culto. Viernes de milagro, viernes de miércoles de oración. Bueno, gloria al Señor. Es bueno, es maravilloso. Pero siempre nosotros estamos a la expectativa, esperando a que Dios haga algo. Y muchas veces nosotros tratamos de pronto incomodarnos, desanimarnos, porque lo que estamos esperando que Dios haga no sucede, no pasa. Y yo soy de las personas que creo que Dios es tan poderoso para obrar, que Él no necesita, sino simplemente, como lo dice el profeta, un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a recibir la bendición de Dios. Y nuestro corazón tiene que estar preparado a todo momento para recibir la bendición, para recibir el milagro que Dios está dispuesto a hacer. Porque muchas veces nosotros los estamos esperando el milagro de una manera, pero Dios lo hace de otra forma. Por eso me estoy enfocando y estoy tratando esta serie que el Señor ha puesto en mi corazón con este tema, gloria al Señor, y esta palabra que hemos venido tratando. Es esperando a que algo suceda para actuar, para hablar, y hoy veremos esperando a que algo suceda para creer. Esperando a que algo suceda para bien o para mal, para poder actuar o para poder hablar. Colocamos el ejemplo en el actuar el paralítico de Betesda. Cuando estaba allí y decíamos en estos días, 38 años enfermo allí postrado, esperando que el ángel que descendía de tiempo en tiempo llegara y tocara las aguas, y entonces las aguas se movieran y él poder ir, pero no alcanzó. Y un día, como digo yo personalmente, llegó el dueño del estanque y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él inmediatamente recibió la palabra, obedeció, actuó y fue sano. Hablamos del personaje de Eliú. ¿Cuántas veces nosotros no esperamos que nuestro corazón se irrite, se llene, se empoje para poder hablar, para poder decir algo? Porque estamos oyendo tantas injusticias, estamos viendo tantas cosas, y entonces nosotros nos cohibimos de hablar o de decir algo. Le pasó a este hombre Eliú. Allí en Job capítulo 32, cuando él dice, mi corazón está como el vino en odre, ya a punto de reventar por todo lo que he escuchado. Y dice que se llenó en ira contra Job. Hoy quiero hablar, si el tiempo me da, gloria al Señor, que creo que sí, esperando a que algo suceda para creer. Juan capítulo 20 nos habla de la incredulidad de un discípulo llamado Tomás. El capítulo 20 de Juan, versículo 24 al 28, narra lo siguiente. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa es la actitud de alguien que no cree. Pero aquí la situación es que Juan está registrando la incredulidad de Tomás, porque Tomás había estado con el Señor, porque Tomás había estado allí, y Dios, aleluya, había puesto las palabras de Jesús. Él las lanzó, Dios puso en Jesús las palabras y las lanzó y dijo, estaré con vosotros, volveré. Él hablaba de su resurrección y ahora Él se apareció a ellos. Los versículos 19 al 23 hablan cómo Jesús se aparece a los discípulos, pero Tomás no estaba con ellos en ese momento. Y cuando Tomás viene, entonces los discípulos contentos, alegres, le dan la noticia a Tomás. Y entonces Tomás expresa,
Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice que 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. O sea, Tomás estaba ahora con los discípulos 8 días después del acontecimiento, después que le dijeron, Jesús se nos presentó, él expresó, no creo hasta que no vea. Como dice por ahí el dicho popular, ver para creer, como Santo Tomás. Y es lo que muchos estamos esperando, a que algo suceda, a que algo se dé para nosotros poder actuar, o para poder hablar, o para poder creer. Y cuando este hombre expresa, allí registra el Evangelio según San Juan, que estaban todos reunidos, los discípulos, estaban ya ubicados, estaban dentro, estaban encerrados. Y en el momento en que ellos estaban allí, dice la Escritura, llegó Jesús. Dice, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se impuso en medio y les dijo. O sea, las puertas donde ellos estaban adentro, todo estaba cerrado. Y cuando todo estaba cerrado, entonces Jesús aparece, Jesús entra y les dice, paz a vosotros. Y cuando Jesús entra, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y le lanza esta expresión, paz a vosotros, entonces, como Jesús sabía lo que Tomás había dicho, había expresado, y a Jesús no tuvieron que ir a decir, Jesús, Tomás no cree. Jesús, Tomás está esperando a que tú llegues para que le muestres la... No, porque el Señor lo conoce y lo sabe todo, aún nuestros pensamientos. ¿Sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza? Él lo sabe. Yo recuerdo que la Escritura registra cuando el apóstol Pablo dice que están allí y cayeron en alta mar y la nave se destrozó. Él dijo, no teman, porque el Señor me visitó hoy y un ángel me dijo que ninguno de nosotros iría a perecer. Y está viendo una nave destrozada y no hay manera, no hay forma. Pero él creyó a la palabra que el Señor le había dicho. Tomás, en su incredulidad, expresó. Y cuando Jesús llega, lo primero que hace es demostrarle a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Ven acá, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Esto es para la iglesia. Cuando Jesús llega, y ahí está Tomás, yo me imagino, ¿y este por dónde entraría? ¿Y cómo hizo para entrar? No estaba pendiente siquiera a lo que él había expresado, a lo que él había dicho. Porque expresó hasta que no vea. Entonces estamos hablando aquí, como dice el dicho popular, ver para creer, esperando a que algo suceda para creer. Y entonces cuando Tomás lo vio y entendió que era Jesús y había visto lo que estaba viendo y lo que él había querido ver para creer, entonces respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le responde a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que para la iglesia, cuando el Señor le dice allí a Tomás, métela en mi costado, o sea, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. La iglesia no está llamada a ser incrédula. La iglesia de Jesucristo, la iglesia lavada y comprada por la sangre del Señor, está llamada a ser creyente, a creer en el Señor, a no dudar de su palabra, a no dudar de los prodigios, de los milagros que el Señor ha hecho y hará. Pues Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que si tiene alguna duda, repréndala en el nombre de Jesús. Y como dijo alguien una vez, cuando la duda toque a tu puerta, dile a la fe que le abra. Y no estés esperando a que algo suceda para creer como Tomás. Y entonces el Señor lo exhorta. Tomás, porque vistes, porque me has visto, has creído. Bienaventurado, la iglesia es bienaventurada. Feliz o felices los que no ven o los que no vieron y creyeron. ¿Está escuchando en esta hora? Esperando a que algo suceda para creer. No, si el Señor lo dijo, si Él lo dijo, va a pasar, va a suceder, se va a dar. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer.
Quiero hablar de alguien que actuó antes de que sucediera algo. Porque muchas veces estamos esperando a que algo suceda para actuar. Te voy a hablar de alguien y voy a conseguir muchos personajes en la Biblia, muchos pasajes bíblicos donde hay personas que le creen al Señor y que no caminan, como dice el apóstol Pablo, por vista, sino por fe. Y este hombre al que te voy a nombrar ahora era un hombre no creyente, pero oía de Jesús. Y te estoy hablando de Zaqueo, la escritura que leímos al inicio, capítulo 19 de Lucas, versículos 1 al 10. Zaqueo, dice la escritura, que era un varón jefe de los publicanos y era rico. O sea que no era cualquier persona. Era una persona conocida y que tenía un prestigio, y aunque algunos lo amaban, otros lo odiaban. Y aunque algunos lo respetaban, otros no le prestaban atención. Pero él tenía ganado su respeto. Y ahí estaba, y se le nombra en este caso allí, Lucas, dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús. Escúchame bien, procuraba ver quién era Jesús. Cuando él ve que hay una multitud y se oía hablar de Jesús, él quería saber quién era Jesús. Y Zaqueo hizo bien los cálculos. Buscó la manera de ver quién era el que quería ver. Yo quiero ver quién es ese tipo. Quiero ver quién es ese hombre. Escucha bien. Y dice el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Había un inconveniente. Él no podía ver a quien él quería conocer, porque era pequeño de estatura y la multitud era tan grande y él no podía alcanzar a ver. Cuando él mira que quería ver a Jesús, había ese obstáculo, la multitud, y él era pequeño. Y cuando él ve esa multitud, él hizo unos cálculos. Y mira lo que dice el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, dice, para verle, porque había de pasar por allí. Él hizo el cálculo: Jesús va caminando, yo no puedo verle porque soy pequeño de estatura, soy bajo de estatura. La multitud es apremiante, no me dejan ver a Jesús. Había un obstáculo, pero él fue capaz de hacer bien los cálculos y digo, por aquí va a pasar. Y fue corriendo y se pasó a la multitud y siguió avanzando y se montó en el árbol. Y cuando está montado en el árbol, según el versículo 5 y 6, mira lo que ocurre. Él corrió al árbol, se monta, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué pasó allí cuando Zaqueo no vio el obstáculo, sino que él estaba viendo que a pesar de no poder llegar a ver a Jesús, porque él quería saber quién era ese Jesús, quién era ese el que él quería ver, él quería saber quién era, y no importando los obstáculos, se va y hace un cálculo preciso, y cuando llega allí se monta. Entonces esto le trajo bendición mucha más allá de lo que él esperaba. Él esperaba ver a Jesús, pero de pronto no esperaba que Jesús lo viera a él. No sabiendo él que ya Jesús lo estaba viendo y que conocía su corazón y que conocía su andar, su caminar, conocía su entrada y conocía su salida. Y él dijo: voy a ver a Jesús. Y es lo que le ocurre a Moisés cuando está allá viendo la zarza ardiendo. Y ve que la zarza arde y no se consume. Y entonces él va a ver. Y cuando él va a ver, Dios lo ve a él. Muchas veces nosotros no entendemos
esto que te estoy hablando ahora, que no debo esperar a que algo suceda para creer. Yo debo creer y caminar en fe. Zaqueo hizo los cálculos, caminó en fe. Y entonces él pensó que iba a ver a aquel que él quería ver. Y cuando lo vio, se asombra porque Jesús es que lo mira a él y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no dijo: oye, ¿cómo se llama ese hombre que está ahí en el árbol? ¿De dónde vino? ¿Qué descendiente? ¿De dónde es descendiente? ¿De qué familia viene? ¿Qué trabajo tiene? Porque al Señor no le importa eso, porque el Señor conoce todo lo tuyo y conoce todo lo mío. Conoce tu entrada y conoce tu salida. Conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos, conoce tu corazón, conoce mi corazón. Entonces a él que hay que creerle. Y este hombre, cuando está allí, esto le trajo bendición. Le trajo una bendición tan grande que él no la esperaba. Porque él no esperaba que Jesús lo viera a él. Él esperaba ver a Jesús, pero no que Jesús lo viera a él. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este hombre llamado Zaqueo, esto le trajo bendición. Y él desciende con gozo a recibir a Jesús. Y cuando él desciende gozoso a recibir a Jesús, porque Jesús le dice: es necesario que hoy pose yo en tu casa, que hoy more yo en tu casa. Inmediatamente vinieron las murmuraciones, según el versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. Siempre que hay una bendición, no deja de ver o no deja de estar el que murmure y el que diga. Porque si estás bendecido, ¿quién sabe qué estás haciendo? Y si no estás bendecido, entonces estás en pecado. Y la gente siempre está inconforme porque está viendo las cosas como no son, porque no ven las cosas más allá como las ve el Señor. Porque tú y yo no tenemos esa capacidad, a menos que tengamos la capacidad del don del Espíritu Santo para recibir aquella visión. Y muchas veces no la tenemos porque nuestra mentalidad carnal, porque nuestra vista carnal no nos lo deja ver. Pero tenemos el poder del Espíritu. Cuando Jesús ve a Zaqueo, lo llamó por su nombre. No le dijo chaparrito, ni preguntó quién era. Pero cuando Zaqueo desciende gozoso, escúchame bien esto, por favor. Cuando Zaqueo desciende gozoso porque Jesús lo vio, y él no quería, ni pensaba, ni tenía pensamientos de que Jesús lo fuera a ver. Él lo que pensaba era ver a Jesús para saber quién era, conocerle. De pronto había oído hablar de Jesús y ahora ve a la multitud y quería ir a ver quién era Jesús. Pero ahora Jesús lo está viendo a él, y cuando él se impresiona porque recibe una bendición más de lo que esperaba, baja contento, gozoso, alegre, bendecido, y comienza la murmuración. ¿Y esto no le dañó el gozo? No le dañó el gozo a Zaqueo. ¿Cuántos de nosotros que estamos en el culto, que estamos en la iglesia, que estás oyendo esta palabra en este momento y dices: gloria a Dios, qué bendición que el Señor está hablando a mi vida, está tocando mi corazón, qué bueno, y llega alguien y te dice algo, ¡pam! Te desconchimplas inmediatamente porque alguien viene y murmura y comienza a hablar y a decir cosas, entonces te desconchimplas por nada. Él no, él siguió allí, y cuando desciende entonces él comienza a hablar. Y esto que habían hablado de Jesús, porque no hablaron de él, dijeron: el que se dice hijo de Dios va a morar como un pecador. Pero Zaqueo se goza de la bendición, y se goza de la bendición contento, esa bendición que recibe. ¿Quién de nosotros no se goza con una bendición? ¿Quién de nosotros no se goza con algo que le lleven, que le regalen, con un regalo, con una dádiva? ¿Quién no se va a gozar? Ahora él está allí recibiendo la bendición. Jesús, el Hijo de Dios, va a morar a su casa, y él desciende contento, feliz, dichoso. Se goza de la bendición que recibe, y hay un cambio de actitud. Y el versículo 8 inmediatamente dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. He cometido errores, Señor, entiendo que he sido avaro, que he robado, pero aquí estoy, y voy a enmendar la situación.
Jesús cierra con broche de oro esta acción de saqueo. Y dice Jesús, versículos 9 y 10, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No tuvieron que decirle a Jesús quién era, qué trabajaba, qué hacía, cuántos males había hecho, a cuántos le había robado. Jesús no lo interrogó. Jesús no llegó a averiguarle la vida. Jesús estaba viendo que ese hombre estaba necesitado de él. Y le tendió la mano. Y él se ganó esa bendición porque él creyó antes que algo sucediera. Bendito el Señor. Y dice el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ejemplo de alguien que habla o confiesa en fe antes de que algo suceda. Ya vimos la confesión allí, el creer de Saqueo, el caminar, el ir a buscar a Jesús, el montarse allí en ese árbol y no importaron los obstáculos y él recibió la bendición. Ahora, alguien que habla y confiesa en fe antes que suceda. Jairo, el principal de la sinagoga. Marcos capítulo 5. Este hombre estaba necesitado. El versículo 21 y 23, mira lo que dice del capítulo 5 de Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, y ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él viene al encuentro con Jesús porque tenía una necesidad en su casa, y entonces le dice, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. Esa palabra salva, sana, para que sea sana, y entonces vivirá, no se morirá. Este hombre había oído hablar de Jesús, al igual que nuestro ejemplo anterior que Saqueo. Y este era también un principal. Y estaba allí. Y cuando vio la multitud, se acercó también a Jesús. Y le habla. Y da la palabra. Señor, te ruego por favor que pases a mi casa. Mi hija está agonizando. Ven, le dicen, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. De pronto había oído decir este hombre que anda por ahí, con multitudes que le siguen, ve a los enfermos, los paralíticos, los postrados allí, le pone las manos y son salvos. Y él le dijo, pon las manos sobre mi hija y será salva, será sana y vivirá. Esta confesión tuvo la necesidad de ser apagada por la noticia que le traen a Jairo. Esta confesión quitó la alegría a su casa. Pues le acababan de traer la noticia, tu hija está muerta. Ya no moleste más al maestro, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Se fue la esperanza, se fue la confianza. Él está confesando en fe. Ven, pon la mano y mi hija sanará, será salva y vivirá. Y cuando trae la noticia, de pronto el corazón de Jairo se puso a entristecer, a arrugar, sentirse impotente.
Pero como él había confesado a Jesús, antes de que pasara, él lo confesó. Porque muchas veces nosotros esperamos que algo pase para hablar. Él confesó sin que algo pasara. Él creía, pues había oído. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él está allí ahora viendo a Jesús. Había oído de Jesús y ahora está viendo. Y como Jesús le había oído la palabra, Jesús le dice: no temas, cree solamente. ¡Aleluya! Para alguien es esta palabra en esta hora. Yo creo que esta palabra es para alguien en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando le dicen: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y él de pronto se pudo quedar allí paralizado, no podía de pronto moverse, pero había lanzado una palabra en fe. Y entonces Jesús le dice: gloria al nombre de Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, no esperes a que algo suceda para creer. Cree solamente. No seas incrédulo como Tomás. Sé creyente como aquel incrédulo que pasó de ser incrédulo a creer, Zaqueo. Y como este hombre, no importando lo principal que él era en una sinagoga, no importaba la religión que practicara, no importaba que había una necesidad, y él creyó a Jesús y le dijo a Jesús: si vienes ahora y pones la mano y la tocas, ella es sana, ella es libre, ella vivirá. Y lo creyó, y cuando este hombre creyó, iba en fe caminando. Cuando le traen la noticia: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro, Jesús vio la seguridad y la confianza de Jairo y le dijo: no temas, cree solamente. Aleluya. Y sucedió el milagro. Llegaron a la casa y Jesús, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Oh, mi amado, mi amada hermana, amigo que me escuchas en esta hora, esperando a que algo suceda para creer. Vamos, te digo a ti que estás allí, levántate como Zaqueo. Fíjate una meta, va a llegar una bendición. Voy a ir a este lugar. Ve según lo que te está indicando el corazón y hazlo. Este hombre sintió de ir al árbol que estaba allí, por allí va a pasar. Y él pensaba ver a Jesús. Lo que no pensaba era que Jesús lo viera a él. La bendición está. Tienes que creer, tienes que esforzarte, tienes que hacer metas, tienes que hacer proyectos, propósitos, planes, guiados por el Señor. Y vas a ver la bendición. Sé como Jairo, que aunque crea que el milagro va a suceder, de pronto dice: ya no hay esperanza, tu hija se murió, ya no hay, eso que el milagro que esperabas no tiene lugar. Jesús le dijo: cree solamente. Vamos, levántate en fe. Vamos, levántate en fe. Levántate en fe, levántate en fe, levántate en fe. Es a ti que te estoy hablando, a ti que estás allí. Levántate en fe en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por la vida de ese hombre, por la vida de esa mujer, por la vida de esa persona que está allí, Señor, creyendo, Dios mío, que algo va a suceder y que usted va a hacer la obra antes de que ellos piensen, porque hay un propósito, porque hay un plan, Señor. Que no esperemos que algo suceda para creer, sino que creamos a tu palabra y creamos a tu verdad. Creamos a lo que tú has dicho y a la promesa que tú has dado. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Mira la necesidad que hay allí, cualquiera que ésta sea, Señor. Oh, aquel hombre estaba allí postrado 38 años, esperando de tiempo en tiempo se moviera el agua, porque venían años. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús, el dueño del estanque, le dijo: levántate, sé sano.
Habla en fe, confiesa en fe. No importa la circunstancia que estás viendo. A Jairo le dijeron, no moleste más al maestro, tu hija se murió. Pero él estuvo allí, firme, y cuando oyó la palabra de Jesús, cuando le dije, crees solamente, caminó en fe y fue hasta su casa. Y llegaron allí. Y la niña estaba muerta, claro, estaba muerta. Esa fue la noticia. Pero Jesús dijo, no está muerta, sino que duerme. Y muchos se burlaron. Que pronto el negocio que piensan hacer. Alguien llegó y te dijo, no, eso no funciona aquí. De pronto lo que tú tienes en proyecto hacer, se dice, estás loco, estás loca. ¿Quién dijo eso? Eso no tiene ningún futuro. Si lo pones en las manos de Dios, algo extraordinario puede suceder. Si lo pones en las manos de Dios, algo más grande de lo que tú piensas puede pasar. Tal cual le pasó a Saqueo. Y sacando raba que masó. Ay, se daba algo a hacer de la víctima. Y la gente daba aquí masó. Poder de Dios obrando. Ahí ahora en el nombre poderoso de Jesús, trayendo sanidad, restauración, milagros ahora. Se abre la ventana de los cielos. Ay, se daba quien de ley. Hay sanidad sobre tu vida. Te llena el Señor con el poder del Espíritu Santo. Se libre ahora. Se sana ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hay fuego de Dios allí en tu casa, en tu hogar. Oh, en el nombre de Jesús. Danza de alegría, gózate en el Señor. En la presencia de Dios que está allí, obrando. Aleluya, a tu favor. Aleluya. Aleluya. Que Dios del cielo te bendiga. Que Dios del cielo te guarde. Prospere tu camino donde vayas. Y recuerda que Él te ama en gran manera. Gloria al Señor.